que le decide hacer la ley Bitcoin, que no es ni más ni menos que aceptar el Bitcoin como moneda de uso legal, pero la gente a veces no entiende que en ese momento, hacía como 25 años, que el dólar es la moneda de uso legal en El Salvador. Estamos hablando del dólar billete. O sea, en El Salvador, hoy en día, uno va y paga con dólar billete todo lo que quiera consumir. El tema se decide hacer entonces un ecosistema, y el ecosistema no es más ni menos que instalar 200 y algo de cajeros en El Salvador, otros 60 y algo de cajeros en Estados Unidos, en consulados y lugares afines de El Salvador, crear una billetera Chivo. Chivo es el nombre del producto para el gobierno de El Salvador en ese momento. Entonces se genera todo esto y se hicieron 4 millones, o sea, se hicieron la billetera, se hicieron los cajeros, se hizo todo el ecosistema, se hicieron 50 lugares a donde la gente podía ir para tomar asesoramiento. Yo podía ir a un cajero y ir con una billetera a la que quiera Bitcoin. De hecho, la billetera Chivo solamente era para ciudadanos o personas que vivan en El Salvador legalmente, o sea, no que estemos en tránsito. Hicimos primera operación Bitcoin en una tienda Walmart, que fue en El Salvador. Walmart, como lo quieras ver, es la tienda de grocery, como dicen en Estados Unidos, más importante del mundo, y es norteamericana. En la parte de la implementación, tuvimos la implementación de 4 millones de billeteras que se hicieron en 30 días o 40 días, y 200 cajeros que se instalaron también en esos 30, 40 días. Todo eso se hizo muy rápido para evitar que se frenara, por lo menos esa es mi opinión, el poder, diríamos así, de los bancos y el Bienvenidos, soy Bitcoin Libertarian. Nuestro invitado de hoy es el ingeniero Luis Canessa, un ingeniero mendocino radicado en Estados Unidos, pionero en la tecnología, con una trayectoria impresionante en empresas como Nortel, Motorola, Airbus y actualmente en L3 Harms Technology. Pero además fue clave de uno de los experimentos más audaces de la historia reciente, la implementación de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Como Managing Director para Centroamérica en Atenea Bitcoin, Luis formó parte del exclusivo grupo conocido como los Chivo Makers, que colaboró directamente con el gobierno de Nayib Bukele para instalar cajeros ATM, desarrollar infraestructura y hacer realidad la ley Bitcoin 2021. Además de eso, es un participante en cuanta conferencia haya, un gran compañero de viaje, un gran copiloto, y además es el organizador, si no me equivoco, de la Cripto Vendimia, una conferencia cripto que se organiza en la hermosa provincia de Mendoza, en Argentina. Hoy exploraremos su experiencia de primera mano en este proyecto revolucionario, el impacto de Bitcoin en la economía salvadoreña, los desafíos enfrentados y su visión sobre el futuro de las criptomonedas. Bueno, Luis, muchas gracias. un placer, Por bienvenido. eso cuando decía lo de Chivo me puse la famosa gorrita que usaba en El Salvador en el año 2021 cuando se implementó toda la ley Bitcoin, ¿no? Sí, Fernando, gracias por invitarme a tu programa, realmente muy contento poder hablar a toda la comunidad hispana que vos manejas, y desde el otro lado del mundo, ¿no? Tú estás... Ahora sí estoy en Estamos en Hong Hong Kong Kong, estamos en oficialmente. una diferencia horaria importante, así que bueno, gracias por traerme aquí. Veo que tenés tu banderita ahí también en tu remera de libertario. Eh, muy bien, muy bien. Tengo el logo acá representa todo. Está Bruce Lee, que representa Hong Kong. La bandera argentina, de donde yo soy. La bandera de Estados Unidos, que es nuestra mayor base de seguidores en Twitter. Y obviamente la bandera de El Salvador, porque para todos los bitcoiners, El Salvador es la Entonces, meca. bueno, si tú Es quieres, nos como la ponemos la meca. bandera de El Salvador, entonces. Acá tengo mi gorrita de El Salvador. Perfecto. Yo tengo la bandera de Argentina ahí, pero si la pongo no me veo. Tranquilo, mira. Pero, No, justo tenía pero acá bueno, un montón. las Tengo tengo acá. mi básquet con las gorritas acá al costado de mi escritorio, así que puedo poner la que quieras. Yo acá gorra no tengo, acá estoy en el estudio, en mi casa tengo un montón de gorras que me regalan de las conferencias, tengo la de Metaplanet, tengo la de Strategy, tengo un montón que Sí, me van regalando. igual. Dejé una, la de Bull Bitcoin, se la regalé a mi hermano, porque cuando estaba allá en Argentina me lo pidió de Bull Bitcoin, me regalaron la gorra, y mi hermano me dice, che, está buena esta gorra. Bueno, te la regalo porque tengo 1.000.000 de gorras en casa, y viste que acá en Hong Kong los departamentos son chiquitos, traes un par de cosas y ya tenés el departamento lleno. Pero bueno, vamos directo a la entrevista. La primera pregunta que te quiero hacer es la que le hago a todos. ¿Cómo tomaste la píldora naranja?
cómo Ok, llegaste a Bitcoin. mira, yo siempre he estado trabajando en ambiente corporativo. A mí me traen las corporaciones de Estados Unidos y soy una persona del mundo tecnológico, dentro del mundo tecnológico, en el mundo emergente, ¿no? Siempre, aunque trabajaba para grandes compañías, siempre estaba en temas emergentes en esa compañía. Y por ende, llegó un momento que empezó todo este tema de la blockchain, que empezó con Bitcoin, claramente. Yo estaba ajeno de todo de esa movida, pero ya acá en Estados Unidos es muy común que uno tiene que hacerse su propia jubilación. Entonces siempre está viendo qué invertir, si comprar un departamento, en aquella época no estaban los Airbnb ni nada por el estilo, o si poner un fondo de inversión o demás. Y me empecé, lo primero que vi fue que en vez de seguir comprando los bonos, lo que llamamos bonos basuras, me metí en el mundo de, de ver si podían comprar de alguna manera alguna cripto en vez de poner el mundo en los bonos basura. Entonces, más o menos las cosas pasaron en paralelo. La tecnología me llamaba la atención, el tema de mi jubilación y también dije, ¿por qué no? En algún momento me planteé poner unos cajeros Bitcoin, ¿no es cierto? Donde uno podía comprar Bitcoin o vender Bitcoin versus dólar. Y el business plan daba muy lindo y la idea era un side business alrededor de donde yo vivo. La idea es poner cinco cajeros, diríamos, entre tres y cinco cajeros. El punto fue que me empecé a meter con eso y quise hacerlo, pero claro, en ese momento cuando vos ibas a abrir una cuenta en un banco no te la abrían, ¿no? Porque se me mataban de risa. Yo decía, vengo a abrir una cuenta para cajeros. No, no, para cajeros no abrimos. Mira, es una empresa seria. No, no, y no, no son cajeros comunes, son cajeros Bitcoin o cripto. Y directamente se me mataban de risa. Y en ese momento lo único que te decían era que hablas con el Silvergate en California. Bueno, hablé con ellos, pero te pedían un monto muy grande para abrir una cuenta y yo era un side business. Entonces me relacioné con una empresa que se llama Athena Bitcoin, y ellos fueron los que, para ver si podía poner cajeros con ellos o hacer algo de revenue share con ellos. Así que bueno, me fui metiendo. En eso llegó la conferencia de Bitcoin en Miami, que siempre las conferencias de Bitcoin cada vez eran las más grandes del mundo. Sé que en ese momento fue la conferencia más grande del mundo que se hizo en Miami. Creo que estamos hablando del 2020. eh, eh, y todavía estábamos con el tema de pandemia y todas esas cosas. Y bueno, yo dije, ¿cómo no voy a ir a esta conferencia? Fue una conferencia muy interesante. Sigue siendo todavía un evento de culto. Yo vengo del mundo corporativo donde los eventos que iba no eran de culto, sino que eran más bien eventos de tecnología. Ibas a Las Vegas a ver algo de telecomunicaciones o seguridad pública o lo que sea. Acá era un evento de culto, ¿no? O sea, este evento tenías un stand de Louis Vuitton o al lado uno de Playboy y al lado de la fábrica que hacía los hardware de minería. O sea que era bien interesante como o familias enteras escuchando, o personas sentadas al lado mío con saco y corbata, y el otro con vestido con falda y barba, y el otro vestido con el pelo cortado la mitad de la cabeza. O sea, realmente gente muy interesante, todos válidos. Yo soy una persona tremendamente abierta en eso, pero era un evento de culto y eso fue un choque bastante fuerte para los que venimos que ya no somos jovencitos, diríamos, ¿no? Bueno, y entonces seguí con eso y es ahí cuando yo estaba involucrado en un proyecto importante con el tema de Smart Cities y todo lo demás, pero claro, cuando vino la pandemia, mi, mi negocio prácticamente desaparece porque todas las ciudades o los municipios, su fondo desaparece porque pasa de seguridad, de tema de infraestructura a bienestar público o a COVID, obviamente, y desaparece. Entonces, yo estaba como boyando, ¿no? O buscando, y es ahí cuando sale la oportunidad de que se iba a implementar en esta misma conferencia se dio el anuncio, Bukele lo hizo por videoconferencia, que iba a implementar la ley Bitcoin. Y días después o semanas después, me llama la gente de Atena para que los ayude a hacer la propuesta de la implementación de la ley Bitcoin en El Salvador.
y es ahí donde yo entro fuertemente con este tema, ¿no? Eh, Te puedo contar de la propuesta o no sé si quizás estoy haciendo respuestas muy largas, pero déjame saber si voy bien. No, acá somos Ah, ok, Bitcoiners, vamos. entonces acá somos Esto en realidad, libres. Y el invitado, bueno, lo de Bukele es una cosa media híbrida, ¿no? Porque fue interesantísimo la implementación, que este señor se jugara. Primero hay que entender que Bukele eh, llega a él a ser presidente de El Salvador no por el mundo de la política tradicional, sino que es una persona eh, parecida a los nuevos líderes que han aparecido en el mundo como Milei, en el sentido que no vienen de la política tradicional, y él estaba haciendo las cosas en un municipio, después en el municipio de San Salvador y después como presidente de alguna manera bastante interesante. Por ejemplo, El Salvador fue el primer país que tuvo todas las vacunas para vacunar a toda la gente del Salvador, incluido ponían kiosquitos para vacunar en la frontera con el tema del COVID. Y no era la vacuna que hacíamos en Argentina, que después no te servía para mucho porque no te dejaban viajar con esa vacuna, sino que eran las vacunas buenas. El centro a donde yo iba a dar conferencias, a Salvador, porque históricamente yo he trabajado en todo Centroamérica y Caribe y Latinoamérica desde mi posición corporativa. Esto era el lugar, ya era el centro de vacunación central y hacían todo un programa muy interesante. En ese ambiente, Bukele decide hacer la ley Bitcoin, que no es ni más ni menos que aceptar el Bitcoin como moneda de uso legal, pero la gente a veces no entiende que en ese momento, hacía como 25 años, que el dólar es la moneda de uso legal en El Salvador. Estamos hablando del dólar billete. O sea, en El Salvador, eh, eh, hoy en día, uno va y paga con dólar billete todo lo que quiera consumir, incluido las famosas popusas, que serían estas eh, tortillas, en realidad no son tortillas, son como unas tortitas rellenas, muy ricas, que venden ahí, ¿no? Eh, entonces, bueno, la ley Bitcoin hace que, en principio hace eso. El tema se decide hacer entonces un ecosistema, y el ecosistema no es más ni menos que instalar 200 y algo de cajeros en El Salvador, instalar otros 60 y algo de cajeros en Estados Unidos, en consulados y lugares afines del Salvador, eh, a- crear una billetera Chivo. Chivo es el nombre del producto para el gobierno de El Salvador en ese momento, y chivo significa, aparte del animal, significa chévere, agradable, divertido, ¿no? O sea, yo diría, qué chivo es tu remera, o qué chivo es tu reloj, o qué chivo tu peinado. No es mi caso, ¿no? Pero, pero la idea es esa, que entonces se genera todo esto y se hicieron 4 millones, o sea, se hicieron la billetera, se hicieron los cajeros, se hizo todo el ecosistema, se hicieron 50 lugares a donde la gente podía ir para tomar asesoramiento. Y esto, para hablar técnicamente, fue una decisión de poner un sistema, y este sistema no es on-chain, es off-chain, es una base de datos en realidad, pero tiene la ventaja que está interrelacionado con el mundo Bitcoin directamente. O sea que eh, hablemos de cómo quedó días después de la implementación. Yo podía ir a un cajero y ir con una billetera, la que quiera, Bitcoin. De hecho, la billetera Chivo solamente era para ciudadanos o personas que vivan en El Salvador eh, legalmente, o sea, no que estemos en tránsito. Entonces, bueno, solamente los salvadoreños tenían billetera Chivo, que era dólar y Bitcoin al mismo tiempo. El resto usábamos billeteras Bitcoin y pagábamos en Bitcoin. Y podíamos comprar un café en un Starbucks, o como hicimos la primera operación Bitcoin en en una tienda Walmart, que fue en El Salvador. Walmart, eh, por, como lo quieras ver, es la tienda de grocery, como dicen en Estados Unidos, más importante del mundo, y es norteamericana. Y nosotros compramos una parva de pañales en El Salvador usando no la billetera Chivo, que también se usaba, sino que la billetera Bitcoin, y eso lo donamos a un hospital o demás. Y hay fotos de eso. Eh, Tiempo después salió el tema de Lightning, y hoy en día también hay Lightning en la red. Pero
En la parte de la implementación, tuvimos la implementación de 4 millones de billeteras que se hicieron en 30 días o 40 días y 200 cajeros que se instalaron también en esos 30, 40 días. Todo eso se hizo muy rápido eh, para evitar que se frenara, por lo menos esa es mi opinión, eh, del poder, diríamos así, de los bancos y el Fondo Monetario Internacional y demás. Cosa que después con el tiempo pasó y eso pasó a principios de este año, ya la ley Bitcoin, que era algo obligatorio y todo lo demás, ya es un tema opcional, aunque se sigue considerando el Bitcoin como moneda ya no es mandatorio hacerlo, ¿no? Eh, lo interesante Claro, también es que uno, para considerar sí, adelante, que para considerar eso es lo que te quería decir, que la ley lo único que hace es que obliga al comerciante a aceptar Bitcoin. O sea, si yo voy con Bitcoin y hay una ley que dice que el Bitcoin es moneda y el comerciante no me quiere aceptar Bitcoin, le puedo hacer un problema. Ahora, si la ley no corre, ahí la aceptación de Bitcoin es opcional. A ver, los Bitcoiners no necesitamos ninguna ley que nos diga que tenemos que usar Bitcoin. Eso es indistinto. Pero lo que creo que es así, ¿no? La ley lo que hacía era que te obligaba a que el comerciante te acepte Bitcoin es para pagar. correcto, porque al ser una moneda de uso legal, vos no podés, en un país, vos no podés evitar, vos no podés decir no la puedes usar. Quiero aclarar que Claro. había mucha gente en El Salvador con Atena, había un grupo de desarrollo, yo fui uno de los tantos managers y después quedé a cargo de la oficina, diríamos así, por mi visión más corporativa de poder organizar la oficina, pero fueron muchos grupos los que participaron, inclusive también había otras compañías que colaboraron para que este proyecto saliera adelante, ¿no? Quiero dejar eso bien claro. Pero la idea es que en El Salvador, en El Salvador, indudablemente, esa es una ventaja en ese momento que era obligatorio. Vos ibas a cualquier lugar y decís, yo quiero pagar con dólares, porque ahí era dólar lo que se usaba, o quiero pagar con Bitcoin, y no te podían decir que no. El segundo tema es que al ser moneda de uso corriente, si vos tenías Bitcoin y vos comprabas un Bitcoin a cierto valor, pongámosle en $20,000 y después lo vendías cuando llegaba a 45,000, vos en Estados Unidos tendrías que pagar impuesto a la ganancia, estoy hablando de si lo tenés dentro del circuito, por la diferencia entre la compra y la venta. En El Salvador no, porque como es una moneda, no tenés el impuesto a la ganancia asociado al bien. Y eso también implicaba un montón de otras cosas. O sea, puedo tener una cuenta, puedo llevar contabilidad, puedo hacer un montón de otras cosas. Bueno, esa ley siguió andando, pero ya fue modificada a principio de año y eso, para poder obtener un préstamo del Fondo Monetario Internacional, El Salvador tuvo que aceptar unas modificaciones de la ley y demás. Otra cosa que pasó interesante en El Salvador es que eh, empezaron a comprar sistemáticamente Bitcoin como reserva. Creo que es uno de los primeros y el que lo ha hecho más sistemáticamente ha sido el gobierno de El Salvador, que Bukele lidera, y eso ha seguido y ha sido un buen ejemplo. Em, También es verdad que hubo diferentes situaciones. En algún momento el Bitcoin en esa época estaba creciendo, entonces con lo que se estaba ganando con los Bitcoin hicieron la Chivo Pet. El Chivo Pet es una clínica para animalitos que si uno pagaba con Bitcoin o con Chivo, la billetera Chivo, pagaba 25 centavos y si pagaba con dólares pagaba la tarifa que correspondía, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, pasó. Entonces, hay muchas anécdotas y cosas cortitas que han pasado que quedaron en ese olvido o en esta cosa, ¿no? También es verdad eh, que la gente, entonces uno de los puntos que la gente no entendía es que el dólar se venía usando en El Salvador. No es como otros países que tienen moneda débil o moneda fuerte. En El Salvador era el dólar directamente. En esa misma época en Argentina, el peso argentino se devaluaba fuertemente, no era la era Milei, sino que era la previas, y entonces eh, Argentina tenía una moneda súper débil, con lo cual había una tremenda masa de gente que decidía salirse del peso e irse
a cualquier cosa que no sea el peso. En mi época de vivir en Argentina, especialmente en Mendoza, yo ahorraba en dólares para irme a Chile y comprarme, qué sé yo, un car estéreo para cambiar, ponerle al auto o lo que sea. Entonces me salía, usaba lo que llamamos el colchón bank, o sea, metíamos dólares abajo del colchón y nos íbamos de vacaciones a Chile. Los, qué sé yo, los de Buenos Aires irían quizás a Uruguay o al sur de Brasil, o a Mar del Plata. Entonces, bueno, pero la idea es que eso con las nuevas generaciones pasa que el mundo cripto o el mundo digital sea válido y la pirámide en Argentina en esa época es una base de personas muy, muy grande, pero es la parte baja de la pirámide que tienen cripto. En El Salvador, entonces, ahí la revolución sería desde abajo hacia arriba, sería bottom up. O sea, en Argentina en esa época se pensaba que esta gente podía mover todo para arriba. Eso en principio presiona, pero no es suficiente. Las únicas revoluciones que ha habido bottom up han sido cuando está en peligro la vida de la gente, ¿no? Como pasó en Francia, como pasó en Rusia y demás, con los zares que miraban para otro lado, ¿no? En El Salvador, ¿por qué cuento esta historia? Porque para que se entienda la diferencia. En El Salvador, Bukele, la decisión fue top-down, de arriba hacia abajo. Bukele teniendo un índice de aceptación del 83% en ese momento, es más o menos que Bukele decía que yo era flaco y tenía remera amarilla y vos eras también flaco y tenías remera amarilla o eras lindo, eso es, no hay grieta, ¿no? Entonces fue una decisión de arriba hacia abajo, no tanto una decisión de que la gente lo necesitara, creo que sí la bancarización es real, gente que no estaba bancarizada puede empezar a bancarizarse con este nuevo sistema Chivo, ¿no? Eh, pero por otro lado, El Salvador, eh, no he visto la estadística que debe haber cerrado ahora, pero la última estadística publicada tiene más o menos 7.200 millones de dólares o 7.2 billones, como lo queramos nombrar, de dinero en remesas que van desde casi el 98% viene de Estados Unidos, así que podríamos decir desde Estados Unidos hacia El Salvador. El Salvador es un país donde la gente es familiera, y no sé si esa palabra es correcta, pero las familias son importantes. Y lo interesante es que en El Salvador viven 6.4 millones de salvadoreños, pero en Estados Unidos viven 3 millones de salvadoreños. O sea, por cada 2 salvadoreños en El Salvador, hay un salvadoreño en Estados Unidos. Este salvadoreño de Estados Unidos manda 7.200 millones de dólares al Salvador todos los años. Yo te hago los números. Eso es más o menos 20 millones al día en remesas. Y las empresas que lideran las remesas, no voy a nombrar ninguna, pero hay varias, se quedan con un porcentaje importante de este negocio por dar ese servicio. La idea de Bukele era usar el sistema Chivo para captar parte de ese negocio de remesas que representa dentro del PBI del Salvador un porcentaje extremadamente importante. Creo que estamos hablando del 20 y algo por ciento del PBI y es el negocio más importante que tiene El Salvador hoy en día, ¿no? Aunque Bukele está haciendo esfuerzos para hacer que El Salvador tenga otros ingresos importantes, como también la nueva ley del conocimiento y todo lo demás de inteligencia artificial y el tema del turismo, dada la seguridad que ahora hay en El Salvador y demás. Entonces, eso también es importante porque es el otro antecedente de por qué vemos este tema del chivo, ¿no? Pero bueno, con esto te doy un pantallazo amplio de cómo ha sido el tema del Salvador. Si tienes preguntas, bienvenido. No sé si... Sí, bueno, el tema de las remesas es algo que yo siempre digo porque estas empresas que hacen remesas le arrancan los ojos a la gente que está en lo más debajo de la pirámide. Yo lo veo acá en Hong Kong con las empleadas domésticas, Filipinas, Ujú, Indonesia. Los domingos hacen largas colas en los lugares de remesa
y verdaderamente le quitan por lo menos un 10% para mandar la plata de acá a las Filipinas o a Indonesia. Y es gente que labura, trabaja de lunes a domingo, de lunes a sábado, el domingo tiene el día libre, viven en condiciones, porque acá vos tenés una empleada doméstica. Bueno, yo no puedo tener porque yo soy hombre soltero. El hombre soltero no puede tener una empleada doméstica. Pero una familia tiene una empleada doméstica, una niñera, y tiene que estar obligada a vivir en la casa, no es que puede vivir afuera. Y viven vos cuando vas a ver un departamento que tiene la pieza de la empleada, es simplemente una cama y un bañito, o sea, nada más. Entonces, vos decís, esa gente que está haciendo esfuerzo, trabaja, manda la plata para la familia y le quitan un porcentaje, decís, ¿cómo no se puede hacer algo que vaya por el carril de Bitcoin o cripto? Hasta en eso yo aceptaría que lo manden, qué sé yo, con Solana, con lo que sea, para no robarle tanta plata a esa gente que es la gente que más lo necesita. Y hablando del tema de El Salvador, ¿cómo viste cómo modificó el país la ley Bitcoin? Porque si bien yo leí que no toda la gente lo aceptaba, cuando le llegaron los primeros, creo que le daban $30 en Bitcoin en el archivo, la mayoría de la gente lo cambió a dólares y compró comida. ¿Cómo cambió el país, la ley Bueno, Bitcoin? claro, lo ¿Cómo que cambió El tenés Salvador? diferentes etapas. Una fue en el momento donde por abrir la billetera, o sea, por instalar la billetera, recordemos que esa billetera es solamente para ciudadanos o residentes de El Salvador. ¿Está bien? Existen varios tipos de billetera, existe la billetera para las personas, como también todo un sistema para los negocios, ¿no? Eh, o sea, billeteras comerciales para negocios para poder recibir pagos en Bitcoin y hacer pagos en Bitcoin. Pero centrémonos en la de las personas, recibían $30, que para El Salvador es muchísimo dinero, en la billetera. Ellos lo que hicieron, muchos hicieron que el sobrino abría la billetera del papá, de la mamá, del tío, del abuelo, todas las billeteras, y se hacía de muchos $30, y como vos bien dijiste, compraba comida. Eso creo que fue más una en tu punto de vista de verlo fue positivo, compraban comida. Otros no compraron comida, compraron mucho divertimento y seguramente algo como alcohol y demás para pasarla bien, ¿no? Pero en principio hubo abusos, sí, pero mucha gente también hizo que bajara la billetera y podía tener esa billetera. El corto plazo, esos $30 fue un regalo del gobierno por hacer esto. Como hacen otras criptos que por implementar o hacer te regalan $5 o te regalan cierta cantidad de tokens de algo que los tenés que tener un cierto tiempo antes de ejercerlo. Acá lo podía ejercer prácticamente inmediatamente y el punto es, para poderlos, vos podías pagar con eso a un proveedor o ir a un cajero y sacarlo en dólar, directamente en billete. ¿Y tu Recordemos que el contacto? gobierno no Sí. necesitaba tener, si fueron 4 millones de billeteras, la gente dice, no, pero que 4 millones de billeteras, $30 cada billetera, son no sé cuántos millones de dólares. Eso, acá estamos hablando de un sistema off-chain, con lo cual los $30 están en una base de datos. Realmente el gobierno, cuando esa persona pagaba un plato de comida y lo pagaba con chivo, eh, el gobierno no necesitaba tener los dólares, pasaba, o sea, los dólares que estaban en mi cuenta, o los bitcoins que estaban en mi cuenta, si yo te compraba a vos algo, Fernando, yo te mandaba los 30, lo que hacían era borrarlo de mi cuenta y ponerlo en la tuya. O sea, realmente no hay dólares saliendo. ¿Cuándo había dólares saliendo? Cuando uno iba a un cajero y decía, quiero esos $30 o lo que tenga, ¿no? Y ahí el cajero tenía que darte los dólares físicos. Pero si al mismo tiempo había alguien en otro lado del mundo, pongámosle en Los Ángeles, en el consulado, o acá en el área de Miami hay 3 cajeros de, de, de Chivo, y están, dos en el área de Miami y uno en el área de Fort Lauderdale. Si alguien estaba poniendo dinero ahí, el dinero estaba entrando por ahí y estaba saliendo por El Salvador, diríamos así. Pero no necesitaban tener todo el dinero porque era un sistema off-chain, no eran blockchain, solamente necesitaban cuando se necesitaba sacar. Eso fue Ahora, eso fue en lo inmediato. Después de eso, tenés que entender que eh, la gente tiene una moneda fuerte en el mundo. Entendemos que para los bitcoiners, en ese caso, quizás tenga que ponerme mis anteojos
de Bitcoiner, como hace Rodo, los anteojos. eh, en ese caso, para los Bitcoiners, si vamos a hablar desde el punto de vista, claro, el dólar es inflacionario, ¿me entendés? Y está mal y todo, y se emite, todo lo demás. Pero para la persona de El Salvador, el dólar es una moneda tremendamente estable y fuerte. Ellos van a ir a comprar cualquier cosa hoy, dentro de un mes y quizás hasta dentro de un año y va a salir igual en dólares. No así si pasa mucho tiempo, porque te va friendo como poner el sapo en el agua a calentar, ¿no es cierto? De a poquito te va comiendo la inflación dólar. Pero para los día a día, ellos tenían una moneda fuerte, con lo cual la implementación de este sistema internamente no tuvo, eh, o sea, no puedo decir que no estuvo lo esperado, pero no tuvo el efecto que muchos querían que tuviera. Eh, para afuera del Salvador esto es brutal porque trajo inversiones, trajo una visión abierta, trajo un Salvador diferente. eh, el tema de que uno pueda ir ahí y usar cripto y tener los cajeros. Estos cajeros son libres de comisión, los chivos, pero tienen sus leyes de uso de cantidad de dinero por día y cantidad de dinero. Existen otras empresas como el caso de Atena, que fue la que instaló el primer cajero, por eso también Atena estuvo importante, porque quizá yo no hablé de un antecedente que es Bitcoin Beach, cómo empieza todo esto en El Salvador, ¿no? Que es interesante también que se vea. Pero bueno, lo que quiero volver al tema es que no fue el efecto esperado. Las personas que trabajaban con nosotros tienen su tarjeta de crédito en dólares, reciben su salario en dólares. eh, Estamos hablando de niveles de salario diferentes a los de Hong Kong o los de Estados Unidos, pero reciben en moneda estable y se manejan en moneda estable y compran sus cosas con esa moneda. Muchos de ellos también por la cercanía con Estados Unidos y la relación fuerte con Estados Unidos, algunos de ellos llegan a estudiar a Estados Unidos, así que hay una fuerte relación con Estados Unidos. Imagínate, 2 de 3 viven en El Salvador, 1 de 3 vive en Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, no fue algo que digamos, wow, no cambió mucho para muchos. Claro, no, yo creo que también eso va por parte de la educación y por parte de las necesidades de la gente en el día a día. Yo creo que la gente no vio, o sea, le dieron la plata, dice, $30, escuchó que Bitcoin era volátil, que cambiaba, muchos quizás no creían en Bitcoin, entonces dijeron, bueno, chao, lo uso o para comer o para actividades ociosas, pero bueno, yo creo que esto hay que medirlo a largo plazo, uno no puede medir si algo relacionado con Bitcoin fracasó o fue successful en el corto plazo. Bitcoin está dando vueltas hace 17 años nada más. Para medirlo, si, y fíjate que El Salvador lo adoptó en el 2001, fue la ley Bitcoin. Entonces, eh, creo que para mí fue algo exitoso. No, yo lo estoy viendo totalmente afuera, nunca fui en al Salvador, por el hecho de que por primera vez en la historia un país, o sea, pongamos la perspectiva de dónde viene Bitcoin, ¿no? Que viene de los nerds de las computadoras, Silk Road, que lo usaban para comprar todo tipo de cosas ilegales. Después, yo tengo un amigo que está en el mundo del adulto, de las webcam y todas esas cosas, y también al principio era todo con Bitcoin, todas esas cosas, y para que en nada más que 13 años, 14 años, un presidente de un país diga vamos a hacerlo de curso legal y vamos a implementar una ley y que en mi país Bitcoin sea una moneda. Eso ya es un éxito espectacular Yo estoy de para acuerdo. mí. Después, Eh, la- la ecu- después la adopción de la gente. Indudablemente lo que vos decís, yo estoy 100% de acuerdo. Para mí fue todo un éxito. Eh, Cada vez que se hace algo, no todo va a salir perfecto, ¿no? Estamos viviendo una situación en estos días, aparte del cumpleaños número 17 de Bitcoin, también tenemos una situación extraordinaria en Venezuela. Eh, Son temas complejos. La ley Bitcoin El Salvador hizo un antes y un después en la historia, sí. De hecho, hoy en día hay una oficina de Bitcoin El Salvador que Stacy dirige
y es un país que tiene una oficina que hace esto, ¿no? Entonces, pero lo que también quiero hacer notar que El Salvador no solamente es reconocido por esto, sino porque está haciendo muchas otras cosas, como el tema de la seguridad, como el tema de la ley de inteligencia artificial, como el tema de la minería. Ha tratado de hacer la Bitcoin City, algo que no surgió. También hay que entender que el Bitcoin en ese momento venía subiendo y de repente empezó a bajar y de repente, o sea, tuvimos un invierno duro ahí. Entonces, bueno, hay muchas otras cosas, pero si uno lo ve, hizo algo importante. Todavía, no es que todavía, El Salvador es un punto de referencia en la historia de Bitcoin. Hoy en día, creo que ahora en enero está Plan B, después de la BitConf tenemos ahora el 23 la BitConf de México. La BitConf es la conferencia Bitcoin más antigua del mundo, eh, que con origen en Argentina y ahí Fernando y yo estuvimos en la de Buenos Aires en noviembre y compartimos grandes momentos y gracias por participar y llevar tu opinión a nuestra gente. Yo sé que tú eres argentino, pero tuviste que hacer un viaje largo para poder estar ahí, contar tus experiencias y todo lo demás. Ahora tenemos la suerte de hacer una Bitcoin más cortita en El Salvador, en México, que va a ser más business to business, y después viene en la agenda, diríamos así, de la movida Bitcoin o cripto de Latinoamérica, Plan B en El Salvador, con personalidades importantes también. Entonces, bueno, eh, Sí, estamos ahí dándole para todos lados, lamentablemente, esto sigue creciendo y El Salvador sigue siendo un punto de referencia importante con lo que hizo. Nosotros pensábamos que iba a haber, después de El Salvador, iba a haber algún efecto dominó con otros países, con otros gobiernos. Eh, por ejemplo, en particular, yo tuve la suerte de ir a México, al Senado de México, me tuve que poner saco y corbata, por supuesto, y hice la primera transacción cripto en México, en el Senado de México, ¿no? No en México, en el Senado de México. Eh, y pensamos que iba a haber más efectos dominó. Eh, Indudablemente que plantó la semilla en varios lugares. Eh, Digo México porque hablábamos de El Salvador, que fue una decisión eh, top-down, o sea, del jefe hacia abajo. En la Argentina es una decisión bottom-up, o sea, la movida viene desde abajo. No hay muchos representantes a nivel de toma de decisión bitcoiners en Argentina. En México está más variado, hay algunos empresarios como Salinas del grupo Azteca que tiene Electra vende uno de cada 4 televisores que se venden en México y uno puede ir y pagarlos en Lightning o en Bitcoin. Entonces, eh, pero bueno, en México no tiene una moneda débil como tenía Argentina, tenía una moneda, no era estadounidense, pero una moneda fuerte. Entonces México es como que la, hay movida bottom-up y top-down al mismo tiempo y esa es la mejor. Algunos países se hicieron más. bueno, no nos olvidemos que en México está Arcadia B, que tuve la suerte de entrevistarlos a los chicos de Arcadia B. Voy a dejar en YouTube acá arriba el link con la entrevista con ellos, que es la primer tesorera Bitcoin de América Latina y tienen un plan bastante ambicioso. Están asesorados está trabajando ahí Ed Julin, que es una gran figura en el mundo de la tesorería corporativa. El chico Boyd Cohen, Que o tiene sea su libro que también, tiene su México libro. tiene su Va a libro. tener que mandar un libro porque le estamos haciendo un chivo acá. Ellos van a estar en la BitConf de México, por ejemplo. Ellos ya están confirmados para dar charla ahí. Eh, Así que bueno, indudablemente hay una movida diferente en México. Lo que quise traer es que eh, en el caso de El Salvador, con moneda fuerte, lo que se hizo después de la ley fue tratar de educar a la gente para que entendiera esta movida que vos decías, el Bitcoin es mucho más que solamente estos $30, ¿no? Eh, y eso hizo que apareciera
diferentes fundaciones o escuelitas enseñando Bitcoin y por eso en El Salvador es uno de los primeros países donde enseñan Bitcoin y finanzas en las escuelas. Una materia pendiente en el resto de Latinoamérica. Ni vos ni yo tuvimos, no importa que hayas estudiado, una formación de finanzas en la escuela primaria, secundaria y quizás ni en la universidad. Entonces, no, No, yo estudié economía y aprendí economía y finanzas después de recibido cuando empecé a entender Bitcoin, o sea, o sea, nada. entonces es difícil saber cómo es esto. Pero bueno, entonces eso también es bueno porque aunque no haya una fuerte adopción en El Salvador, eh, con esto de la educación se logra que sea mucho más rico, porque la realidad es que hay gente que entiende eh, de inversiones, entiende de finanzas, entiende de Bitcoin, entiende esto. Y estamos hablando, El Salvador es Bitcoin, ¿eh? No es otra, es la ley Bitcoin, no hay otras eh, eh, criptoactivos involucrados No, en no. esto, ¿no? Si está más Kaiser y Stacy que dice que a los que vienen con shitcoin los hagan a patadas. Me parece perfecto. Pero, pero sí, no es Bitcoin. No, creo que es un golazo. A ver, creo que, y perdona que te interrumpa, creo que el paso que dio Bukele es un paso fundamental para Bitcoin, que obviamente hoy no se va a ver, no lo vas a ver como todo, no lo vas a ver en el corto plazo, pero lo vas a ver en el futuro, todo lo que se está haciendo. También es como Bitcoin, ¿no? El otro día estaba viendo que fue el aniversario número 17, que Bitcoin no lo creó Satoshi en una noche de inspiración en el 2008. Bitcoin es la consecuencia de un montón de cosas que se fueron creando desde los años 70, como la criptografía de llave pública, el sistema de encriptación de curva elíptica en los 80. Entonces, todas esas cosas que quizá en su momento parecían irrelevantes o querían resolver un problema y no lo resolvían, a futuro convergieron y fueron para bien. Entonces, yo creo que es eso. Toda la movida que está haciendo Bukele a mí me encanta y me encantaría que en Argentina haya políticos que tengan la misma visión. Milei tiene un poco de visión, pero no es 100% Bukele. Entonces, y no te olvides que hoy el presidente vamos a decirle, de una de las dos potencias, porque para que no se me enojen acá los vecinos, en realidad yo estoy en territorio chino, pese a que Hong Kong tiene otras reglas, pero estoy en China, una de las dos potencias más grandes del mundo está impulsando que se adopte Bitcoin y hacer una reserva de Bitcoin. Entonces, creo que eso es gracias a Eh, Bukele. indu- Gracias a Bukele, sí, indudablemente Bukele fue y sigue siendo una referencia en estos temas, ¿no? Eh, pero bueno, en la fuerza que tenía la ley Bitcoin dejó de tenerla, pero el antecedente se marcó eh, y sigue teniendo un montón de cosas. Ya no es una ley, o sea, sigue siendo moneda, pero no es obligatoria, sigue existiendo una oficina de Bitcoin, sigue comprando Bitcoin como reserva y todo lo demás, pero bueno, ya no es como antes, ¿no? Eh, en ese sentido vemos ese cambio, pero sí produce que otros países sean más friendly con el mundo Bitcoin. Eh, Países que puedan implementar la ley Bitcoin como El Salvador, lo veo eh, muy a largo plazo o muy difícil. Pero sí creo que la idea es que ya cada vez va a haber más países que sean más cercanos a la filosofía y demás, ¿no? De todas maneras, como vos bien dijiste, los que estamos en el mundo Bitcoin como tal, no necesitamos ninguna ley, ¿no? En realidad, muchos dicen, déjenos tranquilos, no hagan ruido con esto, ¿no? Eh, entonces, bueno, es un tema, eh, pero bueno, vemos que hay una cierta tendencia hoy en día en Latinoamérica de cambio de rumbo político, con lo cual también hay cambio de rumbo con las afinidades del mundo Bitcoin, ¿no? Y en Estados Unidos indudablemente también lo está. Como también han metido la pata Sí, con no, algunos obviamente. chipcoins, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema.
eso es otro tema, pero a ver, Estados Unidos cambió radicalmente desde que asumió Trump. eh, una presidencia como la de Biden, que era contra todo lo que sea cripto, todo lo que sea Bitcoin, que vendían por, eso es ridículo, vendían Que habían incautado. Bitcoin que tenía en poder el gobierno por plata, por dólares, que ellos lo pueden imprimir a cero costo. Entonces, eso era más un tema de deshacerse, de ir en contra, que hacerlo para tener dinero para el Estado. Entonces, yo creo que El Salvador es el hito, ¿no? Es ese hito de decir, bueno, dimos el primer paso. No se hiperbitcoinizó el país, pero se fueron dejando ciertos logros que a futuro, como vos decís, yo creo que está las comunidades como el Sonte, Berlín, está más Casey y Stacy en El Salvador, está toda esta movida de enseñar Bitcoin y finanzas en los colegios. Creo que hay una movida que es instalar un nodo Bitcoin en cada colegio de El Salvador. Paralelamente, lo de la inteligencia artificial, que ahora leí que Grok iba a estar gratis en los colegios. Y eso es algo que no se ve en... El Bitcoiner tiene una preferencia temporal muy baja, entonces vos no vas a ver el resultado a corto plazo, lo vas a esperar y vas a dejar que todo madure y creo que todo va a llevar a algo mejor para El Salvador. Es correcto, o sea, la realidad es que eh, uno lo tiene que ver no solamente si cambió la ley o no, sino qué efecto ha dejado sobre la gente y también cómo exportan eso. Esto ha hecho un ruido muy fuerte fuera de El Salvador en todos los aspectos que vos decís. El primer aspecto es sí se puede. O sea, ese es el primer aspecto que muchos decían no se puede. Sí se puede, sí se puede. Si se puede educar, si se puede enseñar, si se puede tener esto. Hay proyectos en Latinoamérica como la Escuelita Bitcoin y demás que ayudan a evangelizar, no importa qué religión sea, no estoy hablando de el término religioso, sino de poder hacer que la gente entienda. Eh, Hay varios temas para que la gente entienda. Una cosa son las personas, la gente muy joven, otras cosas son ya las personas que están empezando a trabajar y saliendo de su vida, otras son los de mediana edad, otros son los de ya, los que están de vuelta, cómo los involucramos en este mundo. Por ejemplo, hay gente que hace inversiones eh, y no tiene nada cripto, entonces hacen normalmente esta típica inversión del 60-40, 60 en acciones y 40 en bonos, y se manejan en eso. Y yo les digo que cuando les cuento que si compran Bitcoin, un 10% de Bitcoin, eh, eh, mejoran notablemente su beta y su alfa, que podríamos decir se empeora, pero muy, muy poquito, pero quizás 2%, eh, pero su ganancia, en vez de estar bajo del 10%, pasa a estar abajo del 20%, ¿no? Entonces, claramente, no estoy hablando en un periodo corto, pero sí en un periodo tipo Hall, claramente la gente me mira y me dice, wow, eh, qué bueno, porque me cuesta mucho estar con estos valores. Entonces le digo, ¿ves? Te estás perdiendo de ganar si no entras a tener un portafolio donde los Bitcoin especialmente te mejorarían el beta y sin impactar fuertemente en el alfa. Estoy hablando de temas técnicos, lo sé, soy un financista de viejo ya, pero lo que voy es que en mi generación la gente ha apostado todo al cambio, a la inteligencia artificial, el email cuando salió el email y a todo eso, que tengo un montón de historias para contarte ahí. Pero la realidad es que cuando hablamos de dinero, no, ahí yo no me meto, sigo usando mi banco, sigo usando mi tarjeta. Le digo, ¿por qué no? Fuiste el que te metiste en todo menos en esto. Bueno, te estoy mostrando que por qué te tenés que meter, ¿no? Y eso es un poco la propuesta que tengo como una charla para este año en México y quizás en alguna otra conferencia, ¿no? Cómo meter el 10% de Bitcoin en tu portafolio de inversión, pero ahí estoy hablando ya para los inversores tradicionales, ¿no? Claro.
Y para la gente en general, para la gente común, para el hombre de a pie, ¿cómo hacemos para meterle Bitcoin en la cabeza como para, porque es lo que a mí me desvive, ¿no? Yo el proyecto mío, yo lo que quiero es, y mi eslogan es pintar el mundo de naranja. Quiero que la gente entienda Bitcoin. Yo hago esto no para que lo escuchemos entre Bitcoiners, sino para que lo escuche gente que no está en Bitcoin, porque es como, yo veo que se viene un financial, un diluvio universal financiero, y yo soy como Noé tratando de subir gente al arca, ¿viste? ¿Cómo hacemos para que esa gente se tome la píldora naranja? Primero, ¿es la misma píldora naranja que nosotros hemos estado viendo o hay una nueva? En estos días hemos escuchado eh, que los bancos en Estados Unidos van a empezar a vender, o hay algunos que ya venden Bitcoin. También sabemos que algunos exchange eh, que tienen nombres importantes en el mundo, tienen una versión estadounidense diferente a la internacional, y esa versión estadounidense está teniendo licencia de banco. Entonces, esta píldora que nosotros hemos estado mirando en estos tiempos es la misma que estamos hablando, porque o sea, cuando llegaron los ETF de Bitcoin, que sabemos que llegaron, ahora parece que los bancos van a empezar a vender Bitcoin y los exchanges son bancos. Yo creo que la píldora va a ir cambiando, eh, va a ser menos radical que la que teníamos nosotros, menos libertaria y va a ser más accesible, eh, porque cambiarle la cabeza a la gente tradicional es arduo. Me pasa a mí, yo soy una excepción en mi, o casi una excepción en el grupo, eh, diríamos así, con el cual yo me muevo el día a día, o mis ex compañeros de trabajo de alguna de las corporaciones donde yo he trabajado, y me dice, sí, yo compré una vez Bitcoin, pero no sé nada, no entiendo nada, no me meto en nada, no tengo nada en cripto, y yo le digo, te estás perdiendo una parte importante de lo que viene, ¿no? Eh, Sí, no, yo creo que sí, probablemente, y eso te doy la razón, creo que la gente, estaba leyendo el otro día que solamente el 4% del mundo tiene Bitcoin, usa Bitcoin o tiene alguna exposición a Bitcoin. Y creo que lo que viene ahora, y obviamente los que estamos, y los que estamos de hace un tiempo, y los que somos más radicales, somos los maximalistas, que tratamos de educar. Sí, creo que ahora viene una fase donde va a haber gente que va a estar expuesta a Bitcoin y no le va a interesar el dar la píldora naranja, la hiperbitcoinización, y, pero creo que está bueno lo de los ETFs y las treasuries y los bancos vendiendo Bitcoin, porque lo que hay que explicar a la gente, y es lo que yo digo, es, bueno, perfecto, entra Bitcoin por ese lado, pero ahí no tenés Bitcoin. Tenés un papel que dice que tenés derecho a un Bitcoin que custodia a no, otra no que persona. custodia. Bitcoin lo tenés Escucha, cuando cuando vos pones plata en el banco la declara como propia. O sea que no es que te la bueno, custodia. peor Y todavía, el sí. banco, el encaje de un banco acá es cero. O sea, ¿entendés? O sea, la plata que yo tengo en Claro, el banco la pone en su libro de debe y haber como propia, y tengo, o sea, no me la custodia, tengo un papel que dice que me la va a dar si se la pido. pero supongamos que compras Bitcoin Ujú. o los ETF, ¿no? O sea, teóricamente vos el ETF, el Bitcoin que vos tenés en ETF lo está custodiando BlackRock, tiene un Bitcoin en Coinbase o donde sea. Eh, a explicarle, yo, por ejemplo, el papá de una amiga que vive 6 meses en Miami y 6 meses en Argentina, empieza a preguntar por Bitcoin. Vino a Hong Kong y me empezó a preguntar por Bitcoin. Le digo, mira, yo creo que lo que más te conviene a vos, si querés comprar Bitcoin, es entrar por el lado del ETF, que es como tener Bitcoin, pero sin el hassle de las palabras, de la autocustodia y demás. Como primera exposición está bien. Después, si te querés meter un poco más en el rabbit hole, metete. Y yo te voy a explicar todo lo que quieras. Otros amigos de Argentina, lo mismo. Querían comprar Bitcoin. Bueno, comprarlo por Binance. Comprarlo por Binance.
Ahora, cuando acumules, hacer el ejercicio del DCA, cuando acumules, lo pasamos a una wallet. Y ahí Ok. empezar a dar decir, que tengan su exposición y después yo creo que la gente que tenga exposición, de esa gente, una porción va a querer entrar al rabbit hole. Yo lo que digo es, yo te llevo de la manito, te agarro de la mano, te pongo en la puerta del rabbit hole y te digo por qué tenés que entrar al rabbit hole. Ahora, el pasito adentro del rabbit hole es La tuyo. realidad, la Yo no realidad te es lo que doy. no todos pueden hacer escalones de 60 centímetros de alto. ¿Ok? Y hay, en el mundo Bitcoin, primero el escalón era de 2 metros. Después con las billeteras y las palabras y los exchange y eso, los escalones empezaron a ser más bajos y entonces había más gente que podía subir esos escalones. Lo ideal es crear una escalera ergonométrica que vos la subas como las escaleras que usas normalmente y te hacen ir subiendo. También, entonces ahí los exchange, como vos nombraste, son un punto, los ETF son un punto que ayudan a eso. Ahora, si vos lo ves como un fin o lo ves como un medio. Si lo ves como un medio, es un punto. Si lo ves como un fin, es otro. También existen lo que está pasando con las eh, cadenas secundarias, ¿no? Como que también están ayudando en ese punto. O también las stablecoin. Algunas no están relacionadas con Bitcoin directamente, pero stablecoin hace que la gente empiece a usar el concepto de billetera, el concepto de que esta stablecoin está respaldada en Bitcoin, porque USDT tiene una parte en Bitcoin y otra parte en Reserva Federal. Eh, Claro, sí, sí, sí. Interesante. Entonces, ¿por qué voy a comprar algo que está respaldado en Bitcoin si puedo comprar Bitcoin directamente, ¿no? O por qué voy a hacer algo que está respaldado en dólares, donde el dólar no tiene respaldo en nada. ¿Me entendés? ¿Por qué no me voy al rey de esto que es el Bitcoin? Entonces, bueno, eso va a generar un camino, un camino, sí, va a Sí, generar un camino como que vamos a ir haciendo que sea más fácil para los que quieran llegar realmente al Bitcoin que vos dijiste, la famosa píldora naranja, eh, que esa, yo digo que la píldora naranja no va a cambiar, va a seguir existiendo, pero va a haber un camino más fácil para llegar a ella. yo creo que la píldora naranja es una sola, y ahí claro, no hay, pero claramente el camino es más fácil. Pero por otro lado, al ser más fácil, te da como que no tenés la necesidad de tomar la píldora naranja. O sea, todo lo que es fácil no se valora. Eso es lo que voy. Yo creo que los hardcore bitcoiners que no, me cuentan cuando ellos hacían el minado en la casa, que se armaban los racks con los mineros y tenían que hacer esto, lo otro, y que perdían las monedas y que las wallets no eran la que te bajás en el celular y ves todo lindo. Eh, Esos tomaron un valor a Bitcoin muy fuerte. Yo creo que el que entra por el ETF puede que quede en el camino. En aquel momento era o tomar la píldora naranja o tomar la píldora naranja. Ahora puede que gente quede en el camino, pero el que la tome va a tomar la misma y se va a meter por el rabbit hole y por toda la infinidad de rabbit hole que tiene Bitcoin, Sí, que es pero algunos maravilloso. van a quedar a mitad de camino. Yo te digo, con la gente, con algunas personas que no están para nada, yo estaría feliz que hagan un primer escalón. Eh, Porque para llegar a la píldora necesitan hay mucha gente que necesita hacer 10 escalones para llegar a la píldora. Entonces, si no empezamos hoy, no van a llegar. No, y es un camino que no es fácil, que lleva su sangre, sudor, lágrimas, lleva perder plata en el medio, lleva entender las cosas a la fuerza, pero es un camino maravilloso. Ahora, el tema es que ahora probablemente mucha gente o amigos míos que se están metiendo en el mundo Bitcoin me tengan a mí de guía, Y de sí, decir, bueno, te puedo llevar. Igual, yo creo que el viaje es personal. Y no todos tenemos, yo creo que cada Bitcoiner tiene un viaje distinto dentro del rabbit hole. Porque cada uno ve a Bitcoin
de una manera diferente. Porque Bitcoin tiene muchas formas, no es solamente el dinero o querer invertir hoy para ganar más a futuro. Entonces, yo te voy a llevar, te voy a poner en la puertita del rabbit hole, te voy a explicar por qué tenés que entrar y entrá. Una vez que entrás, el camino es tuyo. Yo no te voy a decir andá por este camino, porque capaz que este camino no es el que te gusta a vos como Bitcoiner. Entonces, eso es lo maravilloso y lo que me maravilla de Bitcoin. Excelente. Yo no sé cómo es el tema de los tiempos, eh, o cuánto tiempo nos queda, cómo es el tema de tu... No, acá son las 11 de la noche, mi tiempo no es que tengo un tiempo Ah, fijo, bueno, claro, pero no tenés sé razón porque vos. estamos en un horario diferente, muy diferente. Acá van a ser las 10:05 de la mañana, eh, hora de Miami. Aquí la temperatura es cálida casi todo el año, por no decir que hace calor y más calor, por no decir de calor. Pero sí, estamos en diferentes usos horarios fuertemente. No, y estamos acá en Hong Kong, hace mucho calor de marzo a noviembre, ahora es la época fría, hoy a ver, frío, hoy hace 13 grados, o sea, me fui al gimnasio, fui a correr, me tuve que poner hoodie porque si no me moría de Claro, frío, claro, claro. pero sí, no, yo la verdad que tiempo tengo, pero Yo también. la verdad que también a mí me gusta hacerlo, a mí me gusta hacer los episodios más que no duren tanto, porque hemos perdido el nivel de Claro, claro, atención claro. y la gente no se queda a ver todo el episodio. Entonces, básicamente yo creo que esto lo que hablamos, creo que le estamos dando un buen cierre al tema de la píldora naranja, a lo del Salvador. Sé que hay un montón de cosas más para que hablemos, pero me gustaría que lo hablemos más adelante. Por ejemplo, que me cuentes de la Oh, criptovendimia, sí, que me Cripto cuentes de... Vendimia en marzo, fines de marzo. Es la semana del 23, 24, 25, 26, 29. Toda esa semana hay diferentes actividades en Mendoza. Mendoza es conocido en Argentina por ser la provincia del vino. Indudablemente hay otras, pero ahí desde el año 1936 se hace la fiesta de la vendimia. En algún momento pasó a ser la fiesta nacional de la vendimia, que es una actividad sociocultural y de la industria del vino. Se festeja la vendimia. La vendimia es la cosecha de la uva, cuando después de un año largo y de mucho trabajo, se cosecha el fruto con el cual se hace el vino. Dentro de la actividad de la vendimia, tenemos el cripto vendimia, este es el tercer año consecutivo que estamos proponiendo, y es una actividad cripto. En este caso es una actividad cross, o sea, nosotros unimos todas las comunidades cripto, blockchain, Web3, Bitcoin y demás en un solo evento en Mendoza. Mendoza es una provincia pegada a Chile, está pegada a la cordillera, un lugar muy bonito para visita, especialmente en marzo, donde Mendoza tiene hasta canciones famosas, la canción que canta Mercedes Sosa, Un otoño en Mendoza, ¿no? Y demás. Nosotros tenemos esta actividad que el año pasado tuvimos más de 1.000 personas participando. Es un evento, parece pequeño, pero para un evento fuera del ámbito de Buenos Aires es muy, muy importante. Tuvimos la suerte de que muchos representantes del mundo Bitcoin y no Bitcoin también participaron. Estuvo la Bitcoineta, que es un programa de la Fundación Bitcoin Iberoamérica, eh, que es famosa porque también ha estado en El Salvador y podemos contar de anécdota la Bitcoineta El Salvador y todo lo demás. Estuvo la gente de la BitConf, estuvo la gente de la Bitcoin ONG, grandes personalidades presentando libros y haciendo diferentes charlas, la escuelita Bitcoin, estuvo bastante. Nosotros estamos abiertos a que vengan. Tenemos, va a haber un hackathon con las universidades que va a tener sedes múltiples, pero la sede física va a estar ahí. Va a haber un evento principal o un acto central de todo un día con diferentes tracks. Va a haber una actividad en bodegas. Va a haber un evento donde tenemos un desayuno para empresarios, donde
te comentaba esto, que queríamos hablar del mundo cripto y cómo ellos pueden entrar, porque se están dando cuenta que se están quedando fuera. Después tuvimos visitas, eh, a veces Mahoma no va a la montaña o la montaña no va a Mahoma, como se diga. Nosotros hicimos visitas a los políticos, gracias al grupo que estaba con la Bitcoineta, pero todos nos subimos a la Bitcoineta y estuvimos en la Casa de Gobierno con el ministro de Hacienda, el director de Innovación, después estuvimos en la municipalidad con el intendente de la capital, después estuvimos en la Corte Suprema de Justicia con miembros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Mario Daro y compañía, después estuvimos con la legislatura que nos recibió el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza junto con un grupo de legisladores, y en todos ellos estuvimos hablando de por qué era importante esto, ¿no? El mundo cripto, el mundo Bitcoin, que no todo es lo mismo. Pensá que la última versión fue en marzo, unos días después, un mes después de lo que pasó con el tema de Milei y este chipcoin y no muchos políticos le decían, bueno, lo toma, ahí es lo importante de las relaciones, a donde uno dice, bueno, mira, es bueno que nos recibas porque vas a entender eh, cuál es la diferencia entre lo que estaban hablando con esta chipcoin y lo que nosotros proponemos, que es este mundo real, ¿no? Con Bitcoin y otras criptoactivos y otras tendencias que también son reales. La tendencia de la blockchain para solucionar algunos problemas es interesantísimo y es algo que llega para quedarse. El tema de Web3 es algo que llega para quedarse. O sea, no estamos hablando acá de valor Bitcoin como moneda, sino como tecnología de blockchain. Hace muchos años se tuvo que estandarizar cuál era la tecnología, por ejemplo, para las bases de datos y quedó el SQL. Bueno, hoy en día se está estandarizando que la blockchain es algo que va a quedarse porque sirve para poder registrar o llevar a cabo ciertas cosas mejor que la tecnología que hoy existe, ¿no? Perfecto. Bueno, para la cripto vendima me parece que te voy a invitar de nuevo, si tenés tiempo, para fin de Claro que sí. febrero. Así hablamos a fondo todo un episodio de la cripto vendimia, le damos promoción, me contás todo lo que viene. Me voy a morir de envidia porque no voy a poder viajar para allá, porque me encantaría ir a un evento, hablar de Bitcoin, tomar vino, ir a las bodegas. Obviamente que si voy a Mendoza, ahí no voy a necesitar un chofer, no voy a manejar, porque voy a ir de bodega en Exacto, bodega, pero sí, queda por abierta la supuesto. invitación para fin de febrero, así hablamos a fondo de la cripto vendimia, y bueno, la verdad que me encantó la historia de cómo fuiste partícipe de un hito histórico en la historia de la humanidad, porque yo soy consciente que Bitcoin viene a cambiar la historia de la humanidad, y cuando se estudie la historia en 100, 150 años y vengan a estudiar, vos fuiste parte de algo histórico como fue implementar Bitcoin por primera vez en un país, en un estado soberano que no es moco de pavo, como se dice en Argentina. Exactamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encantaría poder tener el presupuesto en Cripto Vendimia para invitarte. Es un evento que lo hacemos todos a pulmón, empujándolo, pero en algún momento tendremos y te podremos invitar. Perfecto, no, y la verdad que claramente todo lo que estamos en el mundo Bitcoin, a veces la gente que lo ve de afuera dice, estos son Bitcoin, son multimillonarios. La verdad que acá lo hacemos todo a pulmón, lo ponemos, si vos ves acá, yo tengo mi computadora, las luces, recién este año alquilamos con mi socio, para hacerlo más serio, un departamentito que lo seteamos como el estudio, estamos haciendo streaming todos los días y nada, entonces, pero es todo a pulmón, todo 100% con esfuerzo propio para Bitcoin. Entonces, y están todos en la misma. Entonces, la verdad que lamento no poder viajar, pero bueno, en algún momento viajaré porque tengo pendiente ir a Mendoza, ir a las bodegas y qué mejor con la cripto vendime. Y bueno, la verdad que también me llegó el mail si quería postularme para speaker de la BitConf en México, pero lo mismo, no puedo viajar, no puedo ir a El Salvador, pero bueno, ya iré.
pero seguramente nos vamos a ver a fin de año Por en supuesto, la sí, sí. BitConf ahí en Buenos Vamos a Aires. compartir y voy a seguir Esa es usándote de fija. Uber, mi mejor Uber, ¿no? Un Uber Bitcoiner. Perfecto. ¿Eso quién lo tiene? Pregunta, pregunta. ¿Qué soy mejor? ¿Como chofer o como Ah, host es de un difícil. Como podcast? ambas sos buenísimo. Y no sé si tenés otras habilidades, pero me han dicho que tu mamá cocina muy bien también. Así que bueno, tendremos que ir a probarlo. Así que no sé. Perfecto, perfecto. Bueno, Luis, me quedan dos Dale. preguntas para hacerte. La primera es, ¿cómo ves el futuro de Bitcoin? Bueno, indudablemente este año ha sido el año bueno, digo, este año, el año anterior ha sido el año de los metales. La plata ha llegado, ha tenido un éxito increíble que nadie se hubiera imaginado, ¿no? Hablo la plata, el silver, ¿no? El metal. Sí, sí. Después está el oro. Bitcoin el año pasado estuvo flat prácticamente. No sé cómo te dan los números vos, según en qué moneda lo veas, si lo ves en euros, lo ves en yuan o lo ves en dólar, ¿no? Pero ha Dólares. sido prácticamente flat. Indudablemente que yo creo que este va a ser un año que vamos a estar mucho mejor. Siempre Bitcoin es la tendencia, porque ser un bien escaso, deflacionario, esa es la tendencia. Vamos a ver más actores, como dije, los bancos, ofreciendo Bitcoin, por lo menos acá en los Estados Unidos, y después eso hace un efecto en otros países. Eh, Vamos a ver más tesorerías, vamos a ver más empresas que quieran invertir en su jubilación en Bitcoin, que eso no conté, pero parte de lo que yo hice de salirme de los bonos basura fue, eh, hice mis cuentas de retiro en cripto, y eso a los ETF permite hacer eso. No todo, la gente dice, bueno, vos podrías comprar ETF o comprar Bitcoin, sí, pero algunos fondos no pueden comprar Bitcoin como tal, entonces necesitan que alguien se los administre. Entonces, el fondo de los jubilados de las escuelas de Alcanza, por decir algo, un ejemplo hipotético, pueden hacer. Eh, También vamos a ver que la tokenización se viene más fuerte en todos los sentidos, con lo cual eso también impulsa a Bitcoin, porque todas estas tendencias que yo hablaba antes de Web3, de cripto y todo lo demás, hasta las mismas chipcoin que muestran que el Bitcoin es diferente, hacen que esto hace un efecto, ¿no? Ese famoso volcán donde arriba está Bitcoin y cada vez más arriba, ¿no? Eh, entonces eso va a pasar. Y bueno, yo creo que va a ser un año muy bueno. Yo no puedo dar un valor, eh, pero sí creo que cada vez va a estar más abierto, va a haber más permeabilidad a que diferentes actores que antes no estaban puedan entrarle al mundo Bitcoin, ¿no? Creo que va a haber cada vez más conferencias como Sí. la en México donde se puede hablar de negocios en el mundo Bitcoin. ¿Te acuerdas que yo hablaba de la conferencia que fue un evento de culto, o las conferencias Bitcoin en general en el mundo? Vamos a empezar a tener conferencias o temas cripto, o mejor dicho, Bitcoin, en algunos foros que no son específicamente abiertos a este mundo. Lo vamos a empezar a ver más cerca. Em, También es verdad que creo que los gobiernos se van a cuidar un poco más de no quemarse como pasó con Argentina, con la chipcoin y lo que estuvo pasando. Creo que van a tomar más distancia de eso, así que eso también favorece a Bitcoin, ¿no? Pero no sé, en general eso es lo que yo veo. No tengo una postura muy clara en los valores. Empiezan ahí todos los que hacen los estudios eh, de análisis de cómo son estas curvas, las velas y no las velas, aunque tomé una diplomatura en eso y sé bastante, pero el hecho no tengo claro si eso cómo va a ser para este año. Ahora, si vos lo sabés, decime, porque es claro que me encantaría saberlo. No, yo de precio no hablo porque básicamente yo creo que Bitcoin, yo estudio la Power Law, no sigo los gráficos y demás,
técnicamente hoy el valor que tendría que tener Bitcoin siguiendo la Power Law es alrededor de 120.000. Estamos muy por debajo, por eso digo que Bitcoin está barato, pero a mí me gusta, a mí no me gusta tirar precios porque los precios eh, pueden pasar cualquier cosa. Yo siempre veo Bitcoin en la proyección futura, en ese, en ese, en ese, en esa forma que tiene de cambiar la humanidad y que nada, yo lo veo a largo plazo. En el corto plazo nadie sabe para dónde puede ir Bitcoin, pero sí soy muy bullish con que va a haber más adopción, va a haber más agentes entrando al mundo Bitcoin, va a haber más conferencias. De hecho, tengo un par de invitaciones que no las puedo nombrar todavía, pero conferencias grandes que hablan de Bitcoin, de negocios, de treasuries, y la verdad que se viene muy fuerte. Yo por eso soy recontra bullish con Bitcoin y no hablo del precio. El precio para mí es una variable más. Pero cuando uno analiza la tecnología, uno analiza la adopción, uno analiza las cosas que están pasando en el ecosistema, técnicamente a nivel precio, el año pasado fue una porquería, pero a nivel adopción, pasamos de tener 3 empresas de tesorería a tener 200 dispersas por el mundo, a que haya cada vez más pedidos de armar ETFs con Bitcoin, a que haya más educación, más conferencias. Se organizó la Unconference en Nueva York de Bitcoin Treasuries. Tenemos el presidente de una de las potencias más grandes del mundo haciendo advocacy por Bitcoin, y seguramente el presidente de la otra potencia del mundo, los chinos no son boludos, también están haciendo cálculos con Bitcoin, pese a que está prohibido de usar en China, pero es el país que tiene la segunda mayor reserva de Bitcoin. Entonces, yo creo que todas esas cosas hacen que Bitcoin sea recontra bullish. El precio es simplemente es simple, ahí se te fue el fondo de pantalla. Es simplemente una variable que puede ir para arriba, puede ir para abajo, puede ir para los costados. Lo único que sabemos es que en el largo plazo va a ir para arriba porque el Bitcoin no tiene techo, porque Fiat no tiene piso. Entonces, ese es el tema. Y la última pregunta es, si tuvieras la chance de sentarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? Wow, esa es difícil porque no sé realmente si yo le preguntaría, o sea, yo creo que la pregunta que haría sería media tonta porque le estaría preguntando si ellos se hubieran imaginado que iba a pasar todo esto, ¿no? Cómo ellos, porque muchas veces cuando se crean estas cosas no se sabe el efecto que va a tener en el largo, en ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo sí vería eso, ¿no? Eh, que- esa es la pregunta. Si ellos se hubieran imaginado que iba a pasar todo esto, o qué reflexión darían ellos sobre lo que está pasando, ¿no? Exacto. Yo creo que es la pregunta que le harían mucho. Siempre cierro con esta pregunta y muchos le preguntarían si tomaron en el momento que o tomaron dimensión de lo que estaban haciendo, si iba a llegar a ser lo que es hoy. Así que bueno, esa es la pregunta que queda para Satoshi. Quizá alguna vez la responda, quizá alguna vez lo conozcamos o no, pero bueno, así estaremos. Bueno, Luis, ¿algo más que quieras agregar y cómo puede la gente contactarte? Y bueno, me puede contactar por las redes sociales, en general Luis J. Canesa en X, o Luis Canesa en Instagram. Ahí me pueden encontrar bien fácil, fácil. Y bueno, ahí ven un Perfecto. poco los servidores que tengo en casa, porque se fue el fondo de pantalla. Creo que había algún problema con el software y no sé qué pasó, pero se fue el fondo de pantalla. Bueno, No perfecto. tengo un Bueno, Luis, estudio como vos, sino que es mi oficina. Esta es mi oficina donde arriba de la biblioteca tengo todos los servidores ahí también. está perfecto. Bueno, está perfecto. Acá a ver, si ves del otro lado de la cámara, es un desastre, pero están los monitores, hay computadora, pero bueno, estamos armándolo de a poquito, con mucho esfuerzo y con mucha pasión por Bitcoin. Luis, te agradezco mucho por tu tiempo.
quedamos para fin de mes que viene para hablar 100% de la criptovendimia y bueno, estaremos viéndonos en Buenos Dale, Aires. y Así te que cuento, si es el mes que viene, seguramente te pueda contar también cómo fue, desde mi punto de vista, lo que pasó en México, ¿no? perfecto, sí, Así sí, que sí, también te podemos perfecto. contar un poco eso. Indudablemente que tú tienes acceso a todos los organizadores y autoridades del evento que también pueden acompañarte en esto, ¿no? Como Rodo y su tribu, ¿no? Pero bueno, eh, yo puedo opinar desde mi punto de vista también. Bueno, muchas No, gracias perfecto. y gracias por permitirme ser tu corresponsal en esta parte del mundo. Así que seguimos adelante. Muchas Excelente. gracias. Y bueno, nos veremos a fin de año y bueno, obviamente que podés contar conmigo para los traslados internos a los distintos subeventos que surgen en la Bitcoin. Lo único que me quedó por llevarte fue el asado en la casa de Rodo porque no sabía que ibas y a mí me invitó sobre la hora, entonces me fui de la casa de mi vieja y no sabía que ibas vos. Pero bueno, quedó pendiente eso. Y obviamente también queda pendiente otro habano y todo el circo Eso, ese video, ese video, cierto, estuvo muy bueno eso. Ese Con video el lo voy a poner alemán, acá, con el el alemán link ahí, con que el alemán. nos terminamos, nos terminamos prendiendo los habanos, fue espectacular. Así que bueno, Luis, de nuevo, te agradezco mucho por tu tiempo, que tengas un gran día, buen viaje a México y estamos hablando para que nos cuentes tus sensaciones de la Bitcoin México, tus sensaciones de Plan B El Salvador y qué se viene para que la gente entienda qué es lo que se viene en Cripto Vendimia y si sos argentino, chileno, uruguayo, paraguayo, para mí vale la pena porque ya ir a una conferencia y en Mendoza, que es una fiesta, pero de mil amores. Bueno, Luis, te agradezco muchísimo. Dale, un abrazo, que estés bien. Saludos a todos. Chau, chau. Y gracias a todos los que están del otro lado. Si te gustó el episodio, le das un like, te suscribís al canal, nos seguís en nuestras redes sociales, porque de esa manera nos ayudás en nuestra titánica tarea de pintar al mundo de naranja. Compartir el episodio con la gente que querés, compartir el episodio con la gente que odias, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, _ o _. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.